tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es el representante del Partido Revolucionario Institucional y Marina Carranza Figueroa, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 21 del IEPC. En el segundo asunto, los actores son los representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, la autoridad responsable del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actual es el representante del Movimiento Ciudadano, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral número 9 del IEPC. En el último asunto, la parte actual es el representante del Partido del Trabajo y la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su decisión, magistrado presidente, el proyecto de sentencia relativo al juicio de inconformidad y electoral ciudadano identificados con el número 25 y 248 acumulados del presente año, interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional y la ciudadana Marina Carranza Figueroa, respectivamente, que al respecto se inconforma por los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas por nulidad de la elección, así como la asignación de género de regidurías realizados por el 21 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Al respecto, se propone declarar infundados los juicios acumulados y en consecuencia confirmar los resultados de la votación recibida en las casillas impugnadas en el juicio de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, confirmar la asignación de género realizada por el Consejo Distrital Electoral 21 respecto del ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón en el juicio ciudadano interpuesto por la ciudadana Marina Carranza Figueroa. Esto es así porque no es posible formar una o varias unidades probatorias con la resistencia suficiente de verosimilitud y certeza, dado que tampoco dichos medios convictivos se vinculan con algún otro que pudiera siquiera robustecerlos, por lo que se hace evidente que no es posible acreditar que hubiera un supuesto operativo de acarreo, acciones de compra de votos y amenazas a cada uno de los electores que votaban por el partido Fuerza por México, menos que dichas circunstancias redundaran en irregularidades que perjudicaran de manera determinante al proceso electoral y mucho menos que tales conductas fueran directamente imputables al partido Fuerza por México y a su candidato Mario Figueroa Mundo. Por otro lado, lo intentado en el juicio electoral ciudadano se trata de aseveraciones subjetivas, puesto que efectivamente el Partido Acción Nacional le correspondió por el número de votos recibidos a su favor proporcionalmente 2 regidurías. Por lo tanto, la autoridad responsable válidamente las asignó a las 2 primeras fórmulas de la lista de regidurías de dicho partido político y correspondían al género hombre y mujer, respectivamente, a lo infundado del juicio. En este orden, para alcanzar lo pretendido por la autora, el partido político que lo postuló debió lograr un mayor número de votos, es decir, una regiduría más, y con ello tener una mayor representación en el órgano correspondiente, lo que en el caso concreto no aconteció. Ahora bien, como ha quedado establecido previamente por este Tribunal Electoral,
la distribución, el número de regidurías para cada partido político efectuado por la responsable con base en la fórmula y el procedimiento establecidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Electoral Local es plenamente válida, por lo que la asignación del género efectuada por la responsable fue en términos de los lineamientos de integración paritaria, por lo que dicha asignación de regidurías del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón cumple con el escenario más justo. Por lo expuesto y fundado en el proyecto se propone, primero, se acumula el juicio electoral ciudadano GEC 248-2021 al diverso GIM 25-2021 por ser este el primero que se recibió en la oficialidad de partes de este tribunal electoral. Segundo, se declaran infundados los juicios acumulados promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y por la ciudadana Marina Carranza Figueroa, conforme a lo expuesto en la presente sentencia. Tercero, por las razones y fundamentos expuestos, se confirma la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el partido Fuerza por México, así como las constancias de asignación de regidurías otorgadas por el Consejo Distrital número 21 del IEPC. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con la venia de las magistradas y magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, me permito dar cuenta del proyecto de resolución que resuelve el fondo de juicio de inconformidad registrado bajo el número de expediente TE/diagonal 47/2021, interpuestos de forma conjunta por los representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo estatal, la declaratoria de validez de la elección y elegibilidad de la candidata a la gobernatura, el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda por violaciones a principios constitucionales que rigen los procesos electorales y por la inelegibilidad de quien hoy es la gobernadora electa del estado de Guerrero. Para tal efecto, los actores hacen valer medularmente dos conceptos de agravio resumidos en los siguientes temas. Primero, violación a los principios constitucionales de neutralidad y equidad por actos realizados por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y dos, inelegibilidad de la candidata electa Evelyn Cecia Salgado Pineda por no haber participado en el proceso de selección interna de la candidatura a la gobernatura del estado. En ese orden, en el proyecto se estima que el primer agravio relativo a la violación de los principios constitucionales de neutralidad y equidad por parte del presidente de la República es infundado. Lo anterior, porque los 74 videos de las conferencias matutinas del presidente de la República que se ofrecen como pruebas técnicas son insuficientes para acreditar la vulneración de los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda electoral, pues aun cuando en dichos videos se contenga diversas expresiones respecto a temas coyunturales del país, entre los que se encuentran los programas sociales y el retiro de la candidatura a la gobernatura del estado, ello no es suficiente para acreditar las irregularidades que sostienen los actores que dicen actualizan la nulidad de la elección impugnada. No obstante lo anterior, es posible que algunos de los videos puedan resultar ser infractores de la normativa constitucional o legal por parte de quien la difunde en periodos electorales o de quien es parte de las expresiones que contenga. Sin embargo, por sí mismos, no pueden ser factor determinante para la nulidad de la elección impugnada, debido a que persiste la obligación del partido político de acreditar no solo la inconstitucionalidad o ilegalidad de los mismos, sino acreditar que estos influyeron en la voluntad de los ciudadanos que sufragaron en la pasada jornada electoral, lo cual en el caso se incumple.
Lo anterior se sostiene porque los actores no precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, es decir, omiten señalar el grado de influencia que se tuvo en los votantes guerrerenses, sobre todo cuando los videos que se ofrecen se tratan de material de reproducción alojado en la plataforma digital denominada YouTube, con un número de visualizaciones de las cuales no se tiene certeza que todas ellas hayan sido vistas por personas residentes en territorio guerrerense, y menos cuántas de ellas tienen la calidad de ciudadanos y que en un eventual caso pudieron votar en la pasada jornada electoral de gobernatura del estado de Guerrero. Por tanto, estos elementos probatorios resultan insuficientes para actualizar los extremos de la pretensión de la parte actora, pues se estiman insuficientes para acreditar la existencia de irregularidades graves, sistemáticas y generalizadas, y menos que con ello se haya coaccionado al votante en favor de la candidata del partido político Morena. Si bien en algunos videos se advierten expresiones por parte del presidente de la República en relación al proceso electoral local, tal hecho por sí mismo no puede ser motivo para determinar la nulidad de la elección como pretenden los actores, pues para que ello suceda, debe demostrarse que fue determinante para el resultado de la elección local, lo cual en el caso no acontece, máxime que las conferencias tildadas de inconstitucionales o ilegales son desplegadas por un actor político que no fue participante en el proceso electoral. Además, las expresiones contenidas en los videos relacionados con el proceso electoral de Guerrero fueron resultado de cuestionamientos por parte de los periodistas que buscan obtener la visión u opinión del presidente de la República Mexicana respecto a temas coyunturales del país. De ahí que los actores estaban obligados a acreditar con pruebas contundentes que todas y cada una de las expresiones del Ejecutivo Federal fueron determinantes cualitativa o cuantitativamente en los resultados del proceso electoral local. Ello se debe a la exigencia de que las irregularidades graves o sustanciales alegadas en un juicio o recurso deben estar plenamente acreditadas a fin de evitar que una violación intrascendente anule el resultado de una elección. Asimismo, se asegura el ejercicio del derecho activo de los ciudadanos bajo las condiciones propias de un Estado constitucional y democrático. Por tanto, los contenidos de los videos que aporta la parte actora no pueden ser de la entidad suficiente para demostrar violaciones sustanciales a los principios constitucionales de equidad y de neutralidad que amerite que este órgano jurisdiccional decrete la nulidad de la elección. Por otra parte, en autos documentales que hizo llegar en vía de requerimiento el delegado de programas para el desarrollo del Estado de Guerrero, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 18, párrafo segundo, fracción tercera, y 20, párrafo segundo de la Ley de Medios de Impugnación, de las que se advierte un informe de los programas sociales con que cuenta el Gobierno de la República, así como el calendario de entrega de apoyos directos por localidad en sucursales Telecom. En dicho informe se añade que el operativo de pago concluyó el 3 de abril del año en curso. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el artículo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, las autoridades de cualquier nivel están obligadas a interrumpir la entrega ordinaria o extraordinaria de los programas asistenciales de gestión o desarrollo social 15 días previos al día de la elección. Por tanto, si el último pago de los programas sociales se realizó el 3 de abril del año en curso, es incuestionable que se hizo dentro del plazo legal, por lo que no puede alegarse como una irregularidad grave y generalizada que afectó el principio de neutralidad y equidad en la contienda electoral. Por cuanto hace al hecho relativo a que el ciudadano Andrés Nieto Cuevas, su carácter de delegado regional de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal en la región de Tierra Caliente, instruyó a través de mensajes en la red social de WhatsApp a los servidores de la nación para que votaran por el proyecto de Morena en el pasado proceso electoral. Tal hecho no se encuentra acreditado, debido a que la parte actual solo ofrece 6 impresiones a colar de lo que parecen ser capturas de pantalla de un teléfono celular con mensajes de texto, sin que las mismas sea posible advertir circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que se reproduce, pues solo demuestran un leve indicio de su contenido y de su existencia material en el justiciable, sin que dicha prueba genere la convicción legal necesaria de lo que se pretende acreditar al no estar vinculada con diversos medios de prueba, por lo que su eficacia probatoria se ve desvanecida. Aunado a lo anterior, obra en autos copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la elección de gobernatura de los distritos electorales 17 y 18, con cabecera en Pungarabato, Ciudad de Altamirano y Coyuca de Catalán, ubicados en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero,
de las que se advierte que los partidos políticos actores obtuvieron 49.827 votos, en tanto que el partido Morena obtuvo 49.471 votos, es decir, 356 votos menos que los partidos que representan a los actores. Por tanto, la hipótesis de que los programas sociales y recursos humanos fueron utilizados para ejercer presión al electorado de dicha región del Estado queda por sí misma desvirtuada en razón de los resultados contenidos en las citadas actas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 18, párrafo primero, fracción primera, y párrafo segundo, fracción primera, y párrafo segundo de la Ley de Medios de Información. Ahora bien, por lo que respecta a la inexigibilidad de la candidata electa, Evelyn Cecia Salgado Pineda, en consideración de este tribunal, dicho motivo de agravio es infundado con base en las razones que se exponen a continuación. Se estima que este órgano jurisdiccional ya se pronunció sobre la litis que ahora plantea la parte actora, al emitir la resolución de fecha 18 de mayo de 2021, dentro de los expedientes con clave TEE-G, diagonal 159, diagonal 2021, y TEE, diagonal G, diagonal 159, diagonal 2021. En dicha sentencia se determinó que la candidata de Morena, Evelyn Cecia Salgado Pineda, es elegible, acto que previamente pudo ser controvertido con los recursos jurídicos disponibles y al no hacerlo implicó que adquiriera definitividad. Por lo expuesto, se proponen en el proyecto los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el juicio de inconformidad interpuesto de forma conjunta por los representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo estatal y la constancia de mayoría y validez de la elección de la gubernatura del Estado, expedida a favor de la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, postulada por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. En el uso de la voz, se abre una primera ronda. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. Quiero adelantar el sentido de mi voto y decir que comparto plenamente el proyecto que hoy se nos propone a este pleno, pero quisiera hacer un agregado a este proyecto a través de un voto aclaratorio y me permitiré hacer de su conocimiento. Con el respeto para mis compañeros magistrados, magistradas, integrantes de este pleno, con fundamento en el artículo 17, fracción segunda, inciso C de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, emito un voto aclaratorio en el expediente TEE, diagonal GIN, diagonal 47, diagonal 2021, que se nos propone hoy a consideración por el magistrado presidente de este tribunal, José Inés Betancourt Salgado. En virtud de que, a pesar de que comparto el sentido de lo propuesto en el proyecto de sentencia, quiero abundar un poco más en lo señalado por la parte o la tercero interesado, la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, en el proyecto que hoy se nos propone, en razón a que de un análisis del expediente, en ninguna parte del proyecto que se propone hoy se expresan los alegatos que la ciudadana vierte en su escrito de tercero interesado, ni se hace constar que se apersona al juicio. En este proyecto de sentencia sometido se establece que respecto al agravio identificado como primero, en el que los partidos impugnantes se duelen porque desde su óptica el ciudadano presidente de la República Mexicana intervino ilegalmente en la campaña electoral del estado de Guerrero a través de las conferencias matutinas denominadas mañaneras, y señalan que utilizó toda la infraestructura del gobierno para la emisión de sus comunicados oficiales a través de los distintos medios de comunicación de cobertura nacional y local en la entidad federativa de Guerrero. Al respecto, quiero señalar que el proyecto
Se señala que no se acreditó debidamente que dicha intervención presidencial hubiese impactado en el proceso electoral del Estado, porque no se ofertaron los medios de prueba suficientes e idóneos y además porque no se advirtió un vínculo entre dicho ejercicio novedoso de comunicación oficial y la forma en que hubiese impactado en este proceso comicial en nuestro Estado. Argumentos que comparto plenamente con el magistrado ponente. Sin embargo, quiero razonar un poco esta parte y argumentar que en el proyecto, en los procedimientos, en este proyecto de resolución, y decir que estos proyectos de procedimientos especiales sancionadores de los que derivan la supuesta intervención del presidente de la República, por un lado son procedimientos que en su momento fueron denunciados y resueltos ya por la sala especializada y por la propia sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en consecuencia, sus efectos, de ser el caso, perniciosos en el contexto denunciado, ya fueron analizados y sancionados. Por ello, no es posible que aquellos hechos puedan impactar en un proceso o contexto diverso para el que fueron impugnados o denunciados. Circunstancia que se advierte en vía de alegatos en la comparecencia a juicio de la tercera interesada, la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, y que en el proyecto que ahora se nos propone a nuestra consideración no se analizó en ninguna parte. Es más, no se hace constar, como ya lo mencioné en un principio, que se apersonó a juicio y que con lo que se deja, con esto se deja de ser exhaustivo en el proyecto que se nos propone. Pues se omite mencionar con claridad los alegatos de la ciudadana, pues de un análisis minucioso de las conductas de las que se duelen los partidos actores, se encuentra el hecho de denuncias juzgados y sancionados por los órganos federales. En este sentido, pues, es el voto aclaratorio que emitiré, presidente, y que haré llegar a la Secretaría General para que sea agregado al proyecto de resolución que hoy se nos propone, y adelanto que mi voto es a favor. ¿Es cuánto? Gracias, compañera magistrada. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz en esta primera ronda? Pues con la venia de mis compañeras magistradas, del compañero magistrado Ramos Piedra, me permito tomar la palabra para abundar en el proyecto que hoy pongo a consideración de las magistradas y del magistrado que integran el pleno de este tribunal. En el juicio de inconformidad 47 del 2021, interpuesto por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se controvierten los resultados del cómputo estatal, la declaración de validez de la elección, la elegibilidad de la candidata a la gobernatura por el partido Morena, así como la constancia de mayoría entregada a la candidata. Los dos primeros conceptos de agravios están relacionados con violación a los principios constitucionales de neutralidad y equidad, así como la inegibilidad de la candidata electa Evelyn Cecia Salgado Pineda, por no haber participado en el proceso interno de selección de candidaturas del partido Morena. En el proyecto se determinó que el caudal probatorio resulta insuficiente para declarar la nulidad de la elección, pues de los videos exhibidos no puede acreditarse las existencias de irregularidades graves, sistemáticas y generalizadas en la elección de gobernatura, ni tampoco que se haya coaccionado al electorado a favor de la candidata de Morena. Respecto a la entrega de programas sociales en la Tierra Caliente, no se acredita que hayan utilizado a los servidores de la nación a favor de Morena, sumando que en los resultados de los dos distritos que integran esta región calentana, resultaron ganadores los partidos actores. En cuanto a la inegibilidad de la candidata, resulta infundado toda vez que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero analizó los requisitos de elegibilidad de la candidatura, lo cual ya fue motivo de pronunciamiento en dos juicios electorales resueltos por este órgano jurisdiccional
En consecuencia, se declara infundado el agravio. De ahí que el proyecto propone declarar infundado el juicio y confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo estatal y la constancia de mayoría a favor de la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda. Es cuanto, compañeras magistradas, compañero magistrado. Si no hay algún comentario al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Nosotros, señor magistrado presidente. Compañero secretario, no sé si no se escuchó. Voy a repetir la votación, magistrado. Con su venia. Sí, por favor, porque al menos no la escuchó, no la escuché. Adelante. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos con el voto aclaratorio que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Nosotros, señor magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de inconformidad 16 del presente año, promovido por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, acreditado ante el Consejo Estatal Electoral 9, en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de los resultados consignados en las actas de cómputo del Distrito 9 por error aritmético, señalando como autoridad responsable el Consejo Distrital referido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local en el Distrito Electoral 9, con cabecera en Acapulco de Juárez, la declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidaturas a diputaciones locales, así como la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de diputado postulada por el Partido Morena. Lo anterior debido a que el actor invoca como causal de nulidad de la votación recibida en 10 casillas por error aritmético, consistente en que en esas casillas se recibieron más de 750 boletas a las que deberían recibir. Sin embargo, no toma en cuenta las boletas adicionales que se envían a cada casilla para cada uno de los representantes de partidos políticos para que puedan ejercer su voto en las mismas, las cuales sumaron un total de 40 boletas más en términos del artículo 314, fracción cuarta, de la Ley Electoral del Estado de Guerrero y el Acuerdo 158 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Aunado a ello, dicha situación no le causa perjuicio alguno al partido actor, pues ello no implica la existencia de alguna irregularidad en la votación de las casillas, ya que en todo caso debió explicar la falta de armonía entre los rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo, como son la suma del total de personas que votaron, el total de boletas extraídas de la urna y el total de los resultados de la votación. Por consiguiente, el excedente de boletas señalados por el promovente no se traduce en votos, sino en boletas electorales, las cuales no afectan los citados rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo, de ahí que se concluya que el agravio hecho valer es irrelevante, dado que no constituye una irregularidad grave que en forma evidente ponga en duda la certeza de la votación. Con base en lo anterior, se concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios expresados por el acta. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local en el Distrito 9, la declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y, en consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría de validez expedidas a favor de los ciudadanos Joaquín Badilla Escamilla e Iván Luna Borlet como diputados propietarios suplentes respectivamente postulados por Morena. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Audio, magistrado. Suele pasar. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor.
Nosotros, señor magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Pedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Nosotros, señor magistrado presidente, magistradas, magistrado, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/10/2021 relativo al juicio de inconformidad interpuesto por el Partido del Trabajo en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Alcozauca, Guerrero, por nulidad de la elección y nulidad de casilla, acto realizado por el Consejo Distrital 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el asunto que se da cuenta, el inconforme señala como primer agravio la causa de nulidad de elección actualizada en la hipótesis establecida en el numeral 64, fracción cuarta de la Ley de Medios, en el hecho de que el candidato a presidente municipal postulado por el PRD, al momento de llevar a cabo actos proselitistas, utilizó uno de los símbolos patrios, la bandera de México. Al respecto, en el proyecto se determina que el agravio en cuestión deviene infundado, dado que con las pruebas ofertadas por el promovente no demostró su aseveración, ya que por lo que hace a la documental pública consistente en escritura pública número 786, volumen 18, pasada ante la fe de la licenciada Brenda de Yanira Alarcón López, notario público titular de la Notaría Pública número 1, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 31 de mayo del presente año, este tribunal considera que ese documento notarial contiene irregularidades y omisiones que por sí mismas reducen su valor probatorio, ya que la redacción del fedatario público no permite generar convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad, al no señalar con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cuando se suscitaron las marchas que, a decir del partido actor, realizó el PRD, de lo cual alega utilizó la bandera de México, generando duda fundada sobre la veracidad e idoneidad de lo asentado por el notario público. El mismo resultado arrojó la documental técnica consistente en un video, así como fotografías, que a su decir se observa la imagen del candidato a presidente municipal, Sebastián Ortiz Sayas, propuesto por el PRD para el municipio de Alcozauca de Guerrero, utilizando la bandera de México. Esta documental fue exhibida en una unidad USB, misma que fue desahogada mediante actas circunstanciadas celebrada a las 11 horas del 9 de julio por esta autoridad jurisdiccional. En este sentido, se concluye que las citadas probanzas son insuficientes para que el PT acredite sus afirmaciones porque no generan certeza respecto de los hechos alegados. Por tanto, se reitera infundado el agravio analizado en este apartado y en consecuencia se declara la validez de la elección impugnada. En un segundo agravio, el impugnante solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas 472 básica, contigua 1 y contigua 2, instaladas el día de la jornada electoral en la localidad de Xoyatlán de Juárez, bajo el argumento de que el paquete que contenía el expediente electoral se hizo llegar al Consejo Distrital 28 fuera de los plazos que la propia norma sustantiva señala, lo cual fue determinante para el resultado de la votación recibida en las referidas casillas. Sin embargo, como se realizó en el presente fallo, el citado agravio es infundado en razón de que las casillas motivos de impugnación son rurales y al haber sido instaladas en la localidad de Xoyatlán de Juárez, perteneciente al municipio de Alcozauca, Guerrero, lo cual se pudo verificar en la dirección electrónica de cartografía relativo a la liga del sitio de la mapoteca vigente del INE, en la que muestra los mapas de las secciones electorales en las que señala, entre otras cosas, el tipo de casilla que de acuerdo a su ubicación se le otorga el carácter de urbana, mixto, rural, mismas que se instalaron para elección concurrente en el estado de Guerrero 2020-2021, y en el caso de las casillas cuestionadas, se dejó sentado en el cuadro sinóptico en el contenido de la sentencia, son rurales. Por tanto, el plazo para su entrega fue hasta 24 horas, en términos de la fracción tercera del artículo 345 de la Ley Sustantiva Electoral. Por tanto, los paquetes de las casillas se hicieron llegar
dentro del mencionado plazo. Al ser infundados los agravios hechos valer por el partido actor, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, por lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, se declaran infundados los agravios hechos valer en el juicio de inconformidad promovido por el PT. Consecuentemente, se confirma la votación y elección que fue motivo de impugnación. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento a favor de los ciudadanos Sebastián Ortiz Sayas y Félix Campo Estrado, presidente municipal propietario y suplente, respectivamente postulados por el Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Pedra. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las primas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:53, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes.